Dele ese aplauso fuerte a Jesús en esta noche. Déselo fuerte, 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 fuerte. Si es para Él, déselo fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Si es para el Señor. Si usted tiene a alguien a su lado, dígale el tema que vamos a ministrar en esta noche. Dígale: transformando generaciones. Dígale: transformando generaciones. Dígale: transformando generaciones. Una de las historias que más me llama la atención, la cual cada vez que ministro de esta historia, es impresionante el toque que hace en mi corazón, porque es una de las historias más impactantes para mí. Y creo que el que no ha tenido el privilegio de escucharla, ha tenido el privilegio de leerla, o de verla, o de escucharla. Pero yo vengo a decirte que esta noche que es un privilegio poder hablar de esta historia. La Biblia enseña en el libro de Génesis, su capítulo 37. La Biblia habla de un hombre llamado Jacob. La Biblia enseña que a la edad de los 90 años le nace un hijo llamado José. Y lo que me llama la atención, este era el hijo penúltimo de Jacob, primogénito de Raquel. Pero lo que me llama la atención de esto es que la Biblia enseña que el padre, como le había nacido este niño en su vejez, la Biblia enseña que el padre le hace una túnica de diversos colores. Cuando estoy analizando en la túnica, me doy de cuenta que el padre lo tenía en alta estima a este joven. Lo tenía en una posición tan especial que esto provocaba envidia dentro de sus hermanos o con sus hermanos. Y la Biblia enseña que ellos ni le podían hablar pacíficamente porque lo odiaban. La Biblia dice que el padre lo amaba más que a ellos. La Biblia enseña que un día se van los hermanos a pastorear las ovejas de su padre. La Biblia enseña que como José ayudaba a sus hermanos a pastorear las ovejas, el padre llama a José. Le dice: yo quiero que tú vayas y vigiles dónde están tus hermanos y me traigan noticias de ellos. Yo quiero que tú me digas cómo están ellos y cómo están las ovejas. Y la Biblia enseña que cuando José se va, dice que lo encuentra un hombre errante por el campo y le pregunta: ¿qué buscas? La Biblia enseña que José le dice: yo busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están. Cuando sigo analizando la historia me doy cuenta que el hombre le dice: yo les oí decir que ellos van a Siquén. Y la Biblia enseña que cuando ellos lo ven de lejos, lo primero que dicen: ahí viene el soñador, vamos a matarlo a ver qué va a hacer de su sueño. Cuando analizo la historia me doy de cuenta que todos los hombres que Dios escogió en la Biblia para transformar generaciones fueron hombres que no tuvieron una vida tan fácil. Fueron hombres que no les fue bien, pero tuvieron una victoria. Todos los hombres que la Biblia señala como hombres que transformaron generación, uno de ellos es Moisés. La Biblia enseña que Moisés nace en un tiempo muy difícil, en un tiempo muy decisivo, donde se había firmado un edicto, donde se había dicho: todos los niños que nazcan hay que matarlos. Pero yo siempre he dicho algo, que con lo que Dios tiene propósito, el diablo no lo mata. Hello. Con los que están predestinados para transformar generaciones, aún en su peor dolor, Dios lo va a utilizar para traerlo a ellos y a través de eso transformar toda una generación. ¿Y sabe qué me llama la atención? Hablar de Moisés no es hablar de cualquier tipo de persona. Hablar de Moisés es hablar de alguien que Dios lo consideraba que tenía el corazón conforme al de él. Y la Biblia enseña que cuando se firma el edicto, su madre, para salvarlo, lo toma, hace una canastilla, lo tira en el río Nilo. Aún ni lo que había que podía destruirlo en el río Nilo pudo ponerle la mano, porque el diablo no puede matar a jóvenes de propósito, jóvenes que han sido señalados para transformar generaciones. Y la Biblia enseña que cuando lanzan la canastilla al río Nilo, ¿sabe qué pasó? Pregúnteme qué pasó. Pregúnteme qué pasó.
Él estaba tranquilo en la canastilla. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo estaba seleccionando para transformar toda una generación que viene caminando desde el Génesis. Que lobo, alguien que está aquí todavía. Yo le estoy diciendo a usted que el que tiene propósito de Dios, el diablo ni en una lancha puede matarlo. Que lobo, alguien que está aquí todavía, al que Dios ha seleccionado desde la eternidad, no lo mata el diablo. ¿Y sabe qué me llama la atención de esto? A la hija de Faraón, teniendo el mejor baño tal vez, dice: me quiero bañar en el río. Y Dios permite ese escenario para que ella se encuentre con la canastilla. Y el propio enemigo, tal vez para Moisés, que eran los que estaban encargados para eliminarlo, tuvieron que criarlo. Que luego alguien que está aquí todavía, tuvieron que enseñarle la palabra. Tuvieron que, Dios mío, enseñarle. Tuvieron que formarlo para que el mismo Dios utilizarlo en la tierra incorrecta para transformar toda una generación correcta. ¿Alguien puede entender esto en esta noche? Pero cuando me mudo a la historia de Génesis, ¿sabe qué me llama la atención de esto? Yo, Jairo, que la Biblia dice que cuando venga José de lejos sus hermanos, lo primero que dicen es: ahí viene el soñador. El problema de mucha gente es que ellos no sueñan ni quieren que tú sueñes tampoco. Que lo, si usted no sueña, a mí déjeme tranquilo, pero deje que yo sueñe. José tiene 2 sueños, se lo cuenta a ellos. Lo primero que ellos dicen: ¿acaso reinarás tú sobre nosotros? Tiene el segundo sueño: el Padre me diste en esto. Vi 11 estrellas, la luna y el sol se postraban delante de mí. El Padre se turba con este sueño: ¿acaso vendremos nosotros y tus hermanos y te sirvamos? Pero la Biblia enseña que cuando los hermanos lo ven, le dicen: vamos a matarlo, a ver qué va a hacer de su sueño. Pero es tan fuerte esto. Alguien puede darle un aplauso a Jesús. ¿Sabe qué hicieron? Cuando conspiraron para matarle, que José llega donde ellos, lo primero que le quitan es la túnica. Jairo, yo quiero que tú pases. Ven, pasa, corre. Voy a hacer esto que el Padre me dio. Esto es fresquecito, pero tranquilo. Yo sé que Dios tiene una palabra para alguien en esta noche. ¿Y sabe qué me llama la atención de esto? Pregúnteme el qué. Cuando le quitaron la túnica, dice la Biblia que le empezaron a romper, a mocharla. Cuando la cortaron por pedazos, ¿sabe qué dijeron? Mataron un cabrito, tomaron la sangre, ensuciaron la túnica. Cuando ensucian la túnica, echan líquido, la mancharon de sangre, Padre eterno. Pero cuando la manchan de sangre, la toman y dijeron: ¿sabe qué vamos a hacer con la túnica? Vamos a llevársela a nuestros padres y vamos a decir que una fiera lo devoró. Hello, alguien está aquí todavía. Yo, Jairo, cuando ellos toman la túnica, ¿sabe qué me llama la atención de esto? Cuando ellos toman la túnica, se lo llevan al anciano, que es el padre de José. Pero cuando se lo llevan al anciano, toma, yo, Jairo, tú eres el anciano. Yo, Jairo, es Jacob. Cuando le entregan la túnica a Jacob: mira, Jacob, tu hijo se lo devoró una fiera, no sé, en el campo. Te traímos la túnica como evidencia para que tú sepas que él se murió. Me parece ver al padre llorando. Yo, Jairo, empieza a llorar. Me parece ver al padre llorando: devoraron a mi hijo, al que yo le hice la túnica con tanto amor, al que yo lo quería como un príncipe dentro de la familia. Pero el padre está pensando que José está muerto. Pero José no está muerto porque la túnica ellos la hayan teñido. José está en una cisterna tranquilo, porque ellos lo echaron en la cisterna, pero pensaron que en la cisterna podía morir. Pero aún en la cisterna no tenía agua. Porque la gente que Dios está llamando para transformar generación no lo mata en la cisterna, no lo mata nada. Y mientras el padre tiene la túnica, me parece ver a Jacob llorando.
diciendo: ya me mataron el único que yo amaba, el único que yo le hice una túnica. ¿Y sabe qué está pasando en este tiempo? Jairon, hay gente que como no pueden matarte, ellos van a querer tomar tu testimonio. La túnica representa el testimonio. Como ellos no pueden tocarte, ellos van a querer agarrar tu túnica que representa el testimonio y van a querer ensuciártela. Pero ¿sabe qué me dijo el Padre? Me dijo: Eduardo, si ellos no pueden matarte, si no pueden hacer nada, déjale la túnica, a ver qué ellos van a hacer con ella. Hello, alguien que está aquí todavía, al que te hace déjale la túnica y dile: haz lo que tú quieras. Mientras el Padre está llorando por la túnica, el Padre está seleccionando a José como un transformador de generaciones. Mientras el diablo está diciendo: lo voy a matar, Dios está diciendo desde el cielo: tengo propósito con él. Tengo propósito con él. Y con el que Dios tiene propósito, el diablo ni en la cisterna puede matarlo. Alguien que está aquí todavía, denle ese aplauso fuerte. ¿Y sabe qué, Jairo? La Biblia dice que venían unos ismaelistas para ir a Egipto a vender esclavos. Pero lo que me llama la atención de esto, que el Padre me enseña a través de la historia, es Daniel, que lo mismo que tomaron a José para venderlo son la misma familia de él, Padre eterno. O sea, yo dije, el mismo José fue llevado por su propia familia al propósito para transformar toda una generación. Los ismaelistas, dice la Biblia, que como hicieron esto, lo sacan de la cisterna, lo venden como esclavo. Pero cuando yo estoy analizando en esto, Jairo, lo que me llama la atención de esto es, ¿sabe qué me llama la atención de esto? Cuando analizo la historia, digo: ven acá, pero los hermanos no son tontos. Como ellos sabían que no podían matarlo, lo echaron en la cisterna. Sabían que en algún momento él podía salir de eso, Daniel. Cuando empiezo a estudiar la historia, me doy de cuenta que los hermanos dicen: ven acá, vamos a sacarlo de la cisterna. Me parece ver a ellos, vamos a venderlo. Raquel, ¿sabe qué me llama la atención? Que dicen exégetas y estudiadores de la Biblia, que cuando los hermanos sacan a José de la cisterna, que lo venden como esclavo. Primer punto: cuando alguien iba a ser llevado a Egipto, iba a tener que atravesar el desierto. Y en el transcurso de ese caminar, muchos fallecían en el desierto. ¿Sabe qué ellos dijeron? Como él no se murió en la cisterna, él se va a morir en el desierto. Hello, alguien que está aquí todavía. Ellos tal vez pensaban que como no pudieron matarlo, dijeron: lo vamos a mandar como esclavo, y en medio del desierto ellos se van a morir. Alguien que está aquí todavía. El que está llamado para transformar generación, no lo mata el diablo ni en el desierto. Y es tan fuerte esto, que cuando José llega a Egipto, uno de los principales de allá que trabajaba con Faraón, digo: ven acá, a mí no me importa, hay más esclavos, pero este esclavo como que tiene algo que me llama la atención. Y la Biblia dice que lo compró. Y aún así comprándolo, la Biblia dice que Dios lo puso en alta estima, aún estando en Egipto. Y la Biblia dice que todo lo que él tocaba, todo lo que hacía, todo prosperaba. Porque cuando tú estás llamado para transformar generaciones, esa será tu asignación. Alguien que está aquí todavía, dáselo fuerte el aplauso. Este es uno de los testimonios que más me impacta. La vida de José es un poco similar a la mía. Y a veces cuando me toca hablar acerca de cosas que he pasado desde niño, ¿sabe? No lo cuento para que usted me tenga lástima, no. Lo cuento para que usted sepa que Dios es el único que puede visitarte en tu momento más oscuro. En tu momento donde no está papi, donde no está mami, donde el diablo está diciendo: lo voy a matar, pero Dios está intercediendo desde el cielo y está diciendo: tengo propósito con él, tengo propósito con ella. Tal vez si hablara de cosas que tal vez nunca he testificado, o que tal vez ni me acordaba. Y en estos días, estando en mi habitación, salgo de la habitación y se me acerca la pastora Nieves y me pregunta que qué me pasa. Cuando ella me llama y me pregunta que qué me pasa, yo le digo que no me pasa nada. Y ella me dice: desde hace días te veo extraño. Pero ella ni sabe ni lo que me estaba pasando. Cuando yo estaba orando en mi habitación, recibí la visitación del Padre, de su Espíritu tan extraordinario. De repente yo pienso que Dios me va a revelar algo de alguien de Juancho. Digo: bueno, me va a dar una palabra de alguien de Juancho. Cuando estoy analizando esto,
El Señor me presenta un niño y me presenta un sinnúmero de cosas. Cuando empiezo a observar todo esto, le estoy preguntando al Padre quién es ese niño. Cuando le empiezo a preguntar al Padre quién es ese niño, el Padre me contesta: tú eres ese niño. La gente a veces habla de nosotros los cristianos. ¿Y sabe qué me llama la atención de esto? Y se lo voy a decir claro. La gente habla de los cristianos y piensa que nosotros somos ángeles. Yo puedo pecar más que tú. Yo puedo fallarle a Dios más que tú. Les digo la verdad. Ser cristiano no es fácil, pero no es difícil. Y Dios llegó en el momento más difícil de mi vida, donde no estaba papi, donde no estaba mami. Al diablo no le interesa si tú eres de buena familia. Al diablo no le interesa si tu familia tiene dinero o no. Al diablo no le interesa eso. La Biblia dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Yo vengo de un hogar disfuncional, aunque me crié con pastores, pero vengo de un hogar disfuncional, donde a la edad de 7 años tenía que ver a mi papá pegarle a mi mamá. Y fue algo frustrante, tan fuerte, que muchas veces el diablo me ministró, aún estando dentro de la iglesia: quítate la vida, tú no vales nada, tú no sirves, tú no vales nada. Y esto eran cosas que me golpeaban de una manera tan extraordinaria que yo decía: es verdad, yo no valgo nada. Yo le decía a Dios: ¿dónde tú estabas cuando Él entraba, tal vez con su forma, y hacía un sinnúmero de cosas? Y todo eso se quedó grabado. Con apenas 7 años, todo eso se quedó grabado. Y con todo eso el enemigo lo traía y ministraba mi mente y me decía: tú no vales nada, tú no vas a servir. Recuerdo que con 14 años mi padre biológico me dijo: tú no sirves, tú serás igual que tu madre. No es fácil. Y mientras el Padre me hablaba de esto, yo empezaba a verme antes. Recuerdo que en una ocasión entré a la habitación. Recuerdo apenas un niño. Nunca se me ha borrado esto. Muchas veces encontraba a mi mamá llorando. Mi mamá, ya cuando cumplo 8 años, mi mamá se va de la casa. Y es donde todo se vuelve un caos. La Biblia no se equivoca donde dice que es mejor una casa en paz que una casa llena de provisiones y en guerra. Cuando yo empiezo a analizar todo, yo digo: ¿por qué yo tengo que pasar por esto si yo soy de buena familia? Digo yo: pero no entiendo, Dios. Pero desde el cielo el Padre me había seleccionado como transformador de generaciones. Y cuando el Padre te selecciona como transformador de generaciones, las cosas no serán fáciles. ¿Sabe esto? Mi mamá se va de la casa, no deja todo solo. Papá siempre nos metió en la cabeza: ella se fue con un hombre. Eso empezó a crear odio. Eso empezó a crear odio hacia ella. Pero cuando sigo analizando la historia, me doy de cuenta que mi mamá se casó a los 14 años. Mi mamá tuvo su primer hijo. Siendo de una buena familia, se entrega hacia un hombre, empieza a tener todos sus hijos. Y cuando ella me contaba esto, yo empecé a llorar, porque para yo tener firmeza de lo que ya el Padre me ha hablado, yo tengo que hablar con ella y preguntarle: cuéntame qué pasó. Y ella me empezaba a hablar muchas veces. Yo quería irme porque no aguantaba. Muchas veces él entraba, me golpeaba. Muchas veces disimulaba para que ustedes no lo vieran. Y esto fue muy frustrante para mi vida. Yo recuerdo que me crió con unos pastores desde la edad de los 8 hasta los 14 años. Cuando empiezo a estar en la iglesia, aún estando en la iglesia, muchas veces el diablo me ministró: quítate la vida, porque la gente piensa que porque tú eres cristiano tú no tienes ataque. Me tocó vivir en la iglesia por un tiempo. Y no tanto eso, sino que todo lo que vengo atravesando, el Padre
siempre me hablaba y decía, yo estaba ahí. O sea, yo nunca pensé que Dios estaba ahí, pero sus ojos me estaban observando. Mientras yo estaba pasando por ese momento tan difícil, el Padre estaba diciendo desde el cielo, tengo propósito con él. Hello. Mientras el suicidio me estaba visitando, mátate, quítate la vida, tú no vales nada. Desde el tercer cielo había alguien que me señalaba y decía, con ese yo tengo un propósito. Ese es el próximo que se montará en un avión. Ese es el próximo que voy a llevar a lugares. Ese es el próximo que voy a usar para que transforme toda una generación. Fue tan difícil que me tocó vivir muchos años en la iglesia. Muchas veces pasé por momentos tan difíciles que, teniendo una buena familia, teniendo mis tías afuera, todo. Cuando tú tienes que pasar por un proceso para ser formado, no importa, tú puedes tener la familia que tengas y todo será cerrado para que tú pases por esos. Para que tú pases por eso y seas formado. Y hoy seas el joven que tú eres. Sea la mujer que tú eres hoy. Y lo que me tenía tan cosa que yo solamente me tiré al piso a llorarle a Dios, a darle gracias, fue cuando Dios me presentó. Yo llegué a irme con unos jóvenes. Daniel, cuando yo recordé esto, Daniel, esto me partió en 20,000 pedazos. O sea, en el sentido de que es algo que tal vez hoy se ve, wow. Yo aquí, el Padre me decía, mire, ese eres tú. ¿Te acuerdas cuando tú fuiste a tal lugar donde había un zafacón de basura? Yo le dije, yo Dios. Le digo, mira tú. ¿Te acuerdas que fuiste con fulano, con fulano, con fulano y fulano? Y cuando empecé a recordar de mi proceso, ha sido lo único que se me olvidaba. Y dije, sí, yo recuerdo cuando fui. Era un supermercado, que el supermercado sacaban todo hacia afuera. Y todo lo que sacaban del supermercado, o sea, ya lo que no servía, aparecían muchísimas cosas. Yo me voy con otros niños y empiezo a rebuscar no sé, la basura, a buscar algo. Y lo que se recogía en el lugar, había muchas cosas buenas y de esas nosotros sacábamos algunas, la vendíamos y de eso podíamos tener un sustento. Y el Padre me decía, mientras tú estabas ahí, yo desde el cielo decía, tengo propósito con él. Pero yo no lo sabía. La gente a veces te ve y dice, mira qué lindo predica, a él no le pasó nada. Él no ha pasado por nada, ¿usted está seguro? A mí se me hace difícil alejarme del Señor porque mire, me puede faltar papi, me puede faltar mami, me puede faltar hermano, me puede faltar lo que me falte. Y yo entiendo que al único que yo no puedo dejar es a Dios. Porque Él fue el único que me abrazó en mi momento más difícil. Él fue el único que se apareció en mi habitación. Él fue el único que se apareció y me abrazó y me dijo, te amo. Él fue el único que se apareció y me dijo, tengo propósito contigo. El Padre tiene propósito con esta generación. Y no estoy hablando de Juancho, simplemente estoy hablando de Riquillo, estoy hablando de Caletón, estoy hablando de... La juventud de este tiempo está viviendo un sensacionalismo, donde las jóvenes se entregan a hombres sin importarle nada, solamente por tener sonido. Donde ya los valores no se mientan, nadie tiene respeto. Personas no respetan sus principios. Personas les gusta vivir en la doble moral. Pero yo te vengo a decir en esta noche de que Dios
Así como mucha gente han dicho que tal vez la juventud de Juancho no sirve, que tal vez la juventud de Juancho se metió para la playa. Yo vengo a decirte que aunque te metas en la playa, aunque te metas donde te metas, ahí Dios te va a visitar. Y hay jóvenes que aún estando en su habitación, el diablo le ha ministrado. Tú no ves que tú no has conseguido nada, mátate, quítate la vida. Dios te dice que esta noche estoy contigo y tengo propósito contigo. Dios tiene propósito con la generación de este lugar. Yo no sé, pero esta no será la primera ni la última actividad que se dará en este lugar. Dios va a empezar a levantar una generación poderosa en este lugar de jóvenes. No tendrán que traer de otros lugares, porque Dios va a empezar a levantar de este lugar fuerte. Dios va a empezar a hacer cosas extraordinarias con Juancho. El único dueño absoluto de Juancho se llama Dios. El único dueño de Juancho se llama Dios. Yo no sé si hay alguien que lo cree conmigo en esta noche. El único dueño de Juancho se llama Dios. El único dueño de Juancho se llama Dios. Hay cosas extraordinarias que el Padre va a empezar a hacer con la juventud de Juancho. Los pastores de este lugar que se preparen, porque hay jóvenes que Dios empieza a enviar. Hay jóvenes que están heridos en su casa, jóvenes que están frustrados, que están en una esquina llorando, diciendo: yo no valgo nada. Yo te vengo a decir en esta hora, hay propósito de Dios contigo. Yo te vengo a decir en esta hora que Dios te va a visitar en tu momento más oscuro. Hay alguien aquí todavía en esta noche. Este lugar necesita. Hay una necesidad muy fuerte espiritual. Hay gente que se ponen en una esquina, van al drink, hacen de todo, se meten su droga, y aún cuando se le va la nota, como quiera, se cierran en su habitación y dicen: yo no sé qué voy a hacer. Porque es que el único que puede darle sentido a tu vida se llama Dios. El único que puede darle sentido a tu vida se llama Dios. El único que puede darle sentido a tu vida se llama Dios. Yo quiero que te pongas de pie en esta noche.